Ya son las 9 de la mañana con 9 minutos de regreso con ustedes acá en Enlace USACH y listos para llevar adelante nuestro panel del día de hoy. Vamos a saludar a quienes nos acompañan además en esta jornada. Está con nosotros la socia de la consultora de Asuntos Públicos y Comunicación Estratégica Polka, Macarena Cox. ¿Cómo estás, Macarena? Muy buenos días. Estás silenciada, parece. No sé si está silenciada de allá, Macarena. A ver. Vamos a ver si tenemos ahí la posibilidad de escucharte. ¿Me escucha? Ahora sí que sí. Sí. Perfecto, gracias, Muchas Macarena. Gracias por la invitación, muy buenos días. Buen día, gracias por acompañarnos. Y también está con nosotros el ex subsecretario de Justicia, director además de Fundación Chile 21, Nicolás Mena. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenos días. Hola, pues buenos días a todos. Buenos días, Macarena. Buenos días, Rodrigo. Un gusto estar con ustedes. Igualmente, gracias a ustedes por estar el día de hoy con nosotros y poder ir abordando un poquito las temáticas que hemos propuesto para el día de hoy a la hora de ir analizando la contingencia. Y sin duda el IPOM, el Informe de Política Monetaria, ha estado en la primera línea de los análisis, no solamente económicos, sino que también las proyecciones desde la perspectiva política. Dentro de lo que planteó este informe, se señala que el PIB se expandirá entre un 1% y un 1,75 versus a lo que se había planteado inicialmente en marzo, 1,5 y 2,5. Y por el lado de la inversión, el recorte es más profundo, pasando de una estimación de 4 a 2,2%. En todo caso, la situación mejora en el futuro inmediato. Se proyecta un PIB que va a crecer 2 y 3% en 2027, 1,75, 2,75 en 2028. Y esto ha tenido, como decíamos, diferentes enfoques desde la perspectiva política. Pero nos vamos a quedar particularmente con la mirada del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, respecto a este informe. Él dice que es una buena noticia del IPOM, que es particularmente que se elevan las perspectivas para el año siguiente y subsiguiente, medio punto porcentual, que es un número significativo, y destacó que antes del proyecto de ley de reconstrucción, que tenemos confianza de que va a elevar aún más las expectativas de crecimiento futuro. Y otra buena noticia, dice, es que los efectos de la inflación se están comportando como se preveían o algo mejor. En este informe sale además antes del cese de fuego que se decretó esta semana en el conflicto que se está teniendo en Medio Oriente. Por lo tanto, no está incorporado ese efecto más optimista. Si uno mira los mercados, estos están apuntando a inflaciones por debajo del 4% este año. El IPOM está hablando de una tendencia positiva hacia el segundo semestre. Estamos muy tranquilos y trabajando todos los días para que tengamos un segundo semestre y en particular un último trimestre que sea muy auspicioso. El análisis y la interpretación del ministro son optimistas, positivas, y ahí quiero entrar obviamente con no solamente analizar este punto de vista, sino que además ir viendo la pertinencia de mirar con optimismo el futuro en este ámbito. Macarena, me quedo contigo para comenzar, para que me cuentes un poquito cómo observas estas perspectivas a la hora también de ir generando este relato, ir acompañando el proceso de reconstrucción, porque yo creo que esto está bastante enlazado. Sí, mira, bueno, yo creo que lo que muestra el IPOM es que se nos juntaron tres historias. Por un lado, una economía que se enfría, un gobierno que apuesta a toda su mega reforma y una ciudadanía que mira todo esto con bastante desconfianza. Si partimos por la economía, bueno, el Banco Central fue bien claro, este año vamos a crecer poco, mucho menos de lo que ellos mismos proyectaban hace unos meses. La inversión, ¿cierto?, que es la plata que se va poniendo en nuevos proyectos, en construcción, en máquinas, se va a recortar casi a la mitad respecto a lo que esperaba. Y la inflación, que es la subida de los precios, va a crecer, ¿cierto?, en torno al 4,2%, que era algo por encima de la proyección anterior, en buena parte por el shock de las bencinas y del petróleo, que ya todos en el fondo lo estamos viendo en nuestra vida diaria. Y eso puesto bien en simple significa, bueno, que por un lado que vamos a crecer poco, vamos a invertir menos y el costo de la vida va a seguir siendo un problema. Y la gente lo siente en el supermercado, en las cuentas y especialmente en las bencinas, donde, claro, venimos de una secuencia de alzas históricas y recién ahora vamos a empezar a ver una baja, pero también, claro, gracias porque se descomprime el conflicto en el Medio Oriente. Y el Banco Central no solamente habla de este año, también mira hacia adelante, ¿ya? Y para los próximos 2 años dibuja un escenario un poco más optimista, algo más de crecimiento, una inflación que se va a ubicar cerca del 3%, que es la meta que todos están cuidando. O sea, el mensaje técnico es que el tramo que estamos cruzando ahora es duro, pero si el país hace las cosas bien, más adelante la economía podría respirar un poco más. Y acá es donde entra la política. Claro. El ministro de Hacienda decide leer todo este informe con el vaso medio lleno, y en vez de quedarse con la mala noticia de este año, él subraya el tiro que el IPOM va a mejorar las perspectivas de crecimiento
para los años siguientes y usa esto para reforzar, ¿cierto?, el relato del gobierno de que la mega reforma es justamente la llave para que estos años de mejoras se vayan materializando. Y esta iniciativa sabemos que es el corazón económico del gobierno de Kast. Tanto así que ya fue aprobada en la Cámara y ahora viene obviamente la discusión en el Senado, que ya sabemos que va a tener un debate bastante complejo. El tema es que el problema es que el clima político hoy día está yendo por otro carril. La encuesta CADEM, por ejemplo, muestra que la mitad de las personas están de desacuerdo con esta mega reforma. A esto agreguémosle la desaprobación del presidente, que ha subido precisamente en un contexto donde tenemos alzas de bencina y una sensación de que no hay plata. Entonces, si uno va juntando las piezas, el escenario que uno ve es que, por un lado, tenemos un banco central que manda una señal de prudencia, el año viene débil, la inversión no despega, la inflación se resiste a bajar, tenemos un gobierno que trata de tomar la parte optimista del informe para decir nuestro plan va en la dirección correcta, y tenemos una ciudadanía que sigue sin comprar esta promesa de crecimiento futuro porque siente que hoy día está pagando todos los costos en las cuentas de bencina, en las cajas de mercado. Entonces, al final tiene que ver con un choque de tiempos. El tiempo de los economistas que mira un escenario de los próximos 2 años, el tiempo del gobierno que se está jugando hoy día, todo con las mega reformas, y el tiempo de la gente que es el fin de mes y la próxima alza que podría o no podría ser de las bencinas. Entonces, el escenario que se va configurando es bien complejo. Nicolás, me quedo contigo también para que me cuentes un poquito tu lectura respecto a este escenario de vaso medio lleno, como decía Macarena, respecto a los resultados de este IPOM o el informe finalmente, y además cómo ves que va a estar interactuando este dato y estas proyecciones con todo el debate que se está dando a nivel económico y de credibilidad para el Ejecutivo. Yo coincido bastante con Macarena. Efectivamente, creo que lo que nos dice el IPOM es que hay un problema estructural en la economía chilena, en donde estamos proyectando crecer muy poco este año 2026, pero tampoco hay una proyección de gran crecimiento para los años que vienen. Acuérdense que una de las grandes críticas que se hacía al gobierno anterior es de que habíamos mantenido un crecimiento mediocre del orden del 2%, 2,5%, por lo tanto, esto se mantiene, no es que tengamos acá un quiebre, y eso no deja de ser dramático. Entonces hay una cuestión estructural, hay una cuestión que hay que ver que más de fondo, qué pasa con la economía chilena que lleva 15 años más o menos aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, creciendo con cifras mediocres para lo que deberíamos crecer, y sobre todo comparándolo con lo que fue el crecimiento en los años 90 y la primera década del 2000. Luego también es importante, como segunda lectura, de que no hubo un repunte potente a partir del cambio de gobierno. Las expectativas que teníamos a fines del año 2005 eran de que con el cambio de gobierno se iban a destrabar las inversiones, que iba a mejorar mucho la economía en el país, y eso no ha ocurrido, por el contrario, más bien ha habido una suerte de contracción. Y esto también yo lo vinculo con la mega reforma. ¿La mega reforma es la solución a esto? Esa es la gran pregunta. Nosotros estamos planteando una reforma en donde lo principal consiste en la rebaja de impuestos a empresas, y además la integración tributaria, sumado a otras medidas como lo que es la disminución de las contribuciones o la eliminación de las contribuciones a las personas mayores de 65 años, la invariabilidad tributaria para la inversión extranjera por 25 años, etcétera. Una serie de medidas que apuntan, según el gobierno, a tratar de que el país vuelva a crecer. Y ahí está la gran discusión. ¿Son estas las medidas correctas? ¿Qué nos ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo? Que vamos a tener un problema de déficit fiscal de aquí al 2031. Que no es menor. Es decir, vamos a tener un problema en que vamos a recaudar menos de lo que vamos a poder gastar. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros solventar el gasto social en los próximos años con una ciudadanía que demanda también del Estado una serie de gastos importantes que además están establecidos en leyes y que además son parte de reformas anteriores? Estoy pensando en la reforma de pensiones. Hay que solventar esa reforma que es importante, yo diría que estructural del gasto del presupuesto nacional, sumado a las demandas que van a venir con los próximos años, que siempre van incrementándose. Y ahí yo veo complejo todo, porque este empecinamiento del gobierno de tratar de aprobar esta reforma por un par de votos, aunque sean 1, 2 o 3 o 4, es malo para el país. Las reformas tributarias tienen que tener siempre un gran consenso
deben tener un consenso importante. Y aquí nosotros tenemos que tener capacidad para poder plantearnos a largo plazo cuáles son las medidas políticas necesarias para hacer que Chile crezca. Y eso tiene que tener un consenso lo más amplio posible, desde sectores de derecha, sectores de izquierda, que permitan que esto sea sustentable en los próximos años. Estamos a la vuelta de la esquina cuando haya otro gobierno que puede ser de otro signo o otra reforma tributaria que genere que las inversiones se tranquen nuevamente. El inversionista, sobre todo el inversionista grande, proyecta sus inversiones en 20, 25, 30 años. Macarena, varias cosas ahí a propósito también de las reflexiones que hace Nicolás en torno a las expectativas también que se habían generado en torno a este gobierno y particularmente las que vienen de la mano también con esta mega reforma. ¿Cómo ves también esa bajada que se le está haciendo y que va también muy en la mano con lo que también señalabas tú anteriormente? ¿Cómo esto está influyendo también en el ánimo de la ciudadanía? Sí, yo creo que ese es como uno de los ángulos más importantes que tiene que ver con la confianza, porque no basta con que el IPOM diga que más adelante podemos crecer un poco más ni que el gobierno presente una mega reforma tan ambiciosa. Si la ciudadanía mayoritariamente no cree que este plan le va a mejorar el sueldo ni le va a bajar el costo de vida en el corto plazo, vamos a tener un problema de legitimidad política en toda esta estrategia económica que va a intentar llevar a cabo el gobierno. Porque, como mencioné antes, si más de la mitad de los encuestados dice estar en desacuerdo con la reforma, tenemos un 70% que declara que no tiene ninguna confianza o muy poca confianza en que esta reforma le vaya a significar un cambio de vida, y al mismo tiempo ningún área del gobierno supera muy holgadamente el 50% de aprobación, y recordemos que el presidente también subió los niveles de desaprobación es cerca de como del 56%. Entonces, ya no se trata de discutir si esta mega reforma está bien diseñada técnicamente, sino que también si el gobierno tiene el capital político para poder implementarla en un contexto donde el propio Banco Central acaba de decirle a la gente que este año va a seguir siendo difícil. Entonces, se abre toda esta paradoja porque la mega reforma se presenta como la receta para reactivar la inversión y el empleo, pero se discute justamente cuando la percepción ciudadana sobre la economía, sobre las bencinas, sobre el gobierno, está en uno de sus puntos más bajos. Y esto también obliga a la política a hacerse cargo no solo de la consistencia económica de todo lo que se está llevando a cabo, sino que también de cómo se distribuyen los costos en el corto plazo, de que la gente sienta, en el fondo, que hayan hitos de corto y mediano plazo donde la gente vaya percibiendo que está avanzando en conjunto con las medidas que está imponiendo el gobierno. De alguna manera aquí también, Nicolás, entramos en el tema del relato que el Ejecutivo plantea a propósito de esta necesidad de convencer a la ciudadanía. Y ahí va muy de la mano no solamente con quienes están ocupando cargos en el gobierno, sino que además en lo que se plantee desde la coalición, desde los partidos de Chile Vamos, que están también involucrados de alguna manera también en sacar adelante esto. ¿Cómo ves también el tema de ir construyendo no solamente esa confianza, como decía Macarena, sino que además que esto vaya enlazado con el relato que plantea el Ejecutivo, que ha costado bastante? Es complejo porque cuando tú tienes un gobierno que se descapitaliza tan rápidamente en términos de adhesión ciudadana, un gobierno que en 100 días, es decir, 3 meses, termina en un 30-35% de aprobación, me refiero al presidente Kast, se le hace muy complejo el poder gobernar. Me acuerdo que en un programa anterior, precisamente con la radio USACH, discutía por si siquiera o no conveniente hacer ajustes que significasen tal nivel de rechazo ciudadano y habíamos discutido de que algunos creen que este era el minuto. Yo estoy de acuerdo, generalmente la luna de miel permite hacer un poco lo que tú quieres plantear como gobierno, pero cuando te descapitalizas tan rápidamente, después eso es muy difícil de poder revertir. Le sucedió a Michelle Bachelet, le sucedió a Piñera, las presidentes anteriormente, de que después quedan en una situación compleja porque el ambiente parlamentario es complejo, porque los parlamentarios, cada uno un propio mundo, cada diputado y senador tiene su propia agenda. Para ellos, seguir instrucciones de un gobierno que tiene poca adhesión popular es complejo. Ellos tienden más bien a privilegiar sus reelecciones, sobre todo los diputados, que tienen el periodo de 4 años, más que a la disciplina partidaria. Entonces, si bien ahora han logrado disciplinar a su coalición, cuestión que también es un elemento para analizar en profundidad qué tanta coalición y qué tanta unidad hay, desde Evópolis hasta los nacionales libertarios, por ponerlo desde el espectro amplio de la derecha. No sé si es que esa disciplina se mantenga más adelante.
y no sé si es que sean capaces de resistir el embate de una ciudadanía que está cada vez más hostil al gobierno y que quiere de que los resultados que se le prometieron, que iban a ser súper cortos. Acordémonos que el presidente Kast hablaba de que quedaban 30 días, 29, 28 días para terminar con la delincuencia, para que se fueran los migrantes, para que la economía volviera a crecer. Entonces fue una cuestión muy compleja de este narrativo, en donde se hizo un relato muy potente, un poco, a mi juicio, irresponsable, cayendo un poco o rayando en la demagogia, de que aquí iba a llegar un gobierno que iba a solucionar rápidamente con una varita todos los problemas que teníamos, y eso evidentemente puede permitirte ganar una elección, pero te hace muy difícil después gobernar. Los gobiernos son complejos, son muy complejos. Quienes hemos tenido cargo en el Ejecutivo sabemos que muchas veces la agenda diaria, el día a día, te consume más que la proyección a largo plazo. Entonces, ¿es muy difícil gobernar en estos tiempos? Sí. ¿Es compleja esta agenda que está planteando el gobierno? También. Si logra aprobar esto, ¿va a ser necesariamente bueno? No sabemos, porque van a cobrársela. Si es que se aprueba la reforma, la mega reforma estructural que está planteando el gobierno, y el próximo año resulta que seguimos creciendo al 2% o al 1,5%, y así el 2028 y el 2029, esto se le va a cobrar al gobierno y se le va a cobrar caro. Entonces, yo creo que aquí hay una estrategia compleja, equivocada, un poquito partisana desde el punto de vista ideológico, en donde debió haber tenido el gobierno la flexibilidad para haber separado los proyectos de ley, para haber tratado de conversar más con los distintos bloques políticos y haber llegado a consenso. Vamos a abordar además el tema desde la perspectiva de la oposición en el próximo bloque, pero quiero ir cerrando ideas con ustedes respecto a este tema. Y Macarena, me interesa harto saber también cómo lo ves tú desde tu perspectiva, el tema de ir acomodando ese relato y cuán difícil es hasta a estas alturas el poder cambiar un poco esa impronta. Yo creo que nunca es tarde, pero después de escuchar al Banco Central, al gobierno y a la oposición, la señal que sigue faltando es hacia la gente común. Todos hablan de crecimiento, hablan de inversión, de reconstrucción, pero muy pocos son capaces de decir con precisión qué va a cambiar en el ingreso disponible de un hogar promedio en los próximos 12 meses. Y mientras no exista ese relato más hacia las personas, mientras no exista una respuesta, va a seguir el ruido político alto, vamos a seguir en el fondo debatiendo cuáles son las imperfecciones técnicas, pero la confianza ciudadana va a seguir a la baja. Entonces yo creo que en el fondo el cambio, el giro que hay que hacer es empezar a hablar desde el sentido común y desde el costo en el corto plazo para las personas. Y a propósito de esos costos de los que hablaba Nicolás también, Macarena, porque además mucho se ha dicho que se está apostando bastante con cierta incertidumbre y no es descabellado pensar de que esos números que se han planteado o esas expectativas no se cumplan en los plazos establecidos. ¿Cómo ves también el tema de ir ajustándose y además enfrentar la emergencia que puede traer eso? Eso es un riesgo. Yo creo que el gobierno va a aprovechar a jugar con las expectativas de crecimiento que van a haber en los próximos 2 años como para poder en el fondo decir que esto fue gracias al trabajo de la mega reforma, y por eso es tan importante que se apruebe, aunque sea por 2 o 3 votos, porque en el fondo ya tienen como construido un relato en base a lo técnico. El tema es que en los próximos 2 años la gente igual tiene que estar llegando siempre a fin de mes, la gente igual tiene que estar pagando el costo, y tienen que haber medidas que se ajusten a dar respuesta a eso, porque si no, en el fondo están entregándole todas estas diferencias, le están entregando en bandeja a la oposición para que en el fondo lo sigan golpeando mediáticamente, y eso se va a traducir también en la confianza ciudadana a través de las encuestas. Nicolás, cierro el bloque contigo. Sí, yo creo que lo importante es pensar un poco en qué es lo que necesita el país para poder crecer de manera robusta. ¿Qué es lo que se hizo en los años 90, en la primera década del 2000, que permitió ese crecimiento, y qué es lo que nos ha pasado en los últimos 15 años? Y ahí está la cuestión que hay que discutir con mayor perspectiva y altura de mira y de hacer un diagnóstico correcto. Concuerdo con Macarena respecto de que esto también se vincula con el día a día, con el presupuesto diario de una familia chilena y de cuestiones muy propias de
de la contingencia en términos de la supervivencia de cada una de las personas. Pero además de eso, que yo creo que está instalado fuertemente, también tenemos que tratar de subir un poco la mirada respecto a la discusión política. Y yo creo que hay que ver por qué no se está invirtiendo en Chile, por qué no hay ese nivel de inversión que hubo antes. Extranjera ha habido un aumento importante, pero con la inversión local, qué pasa también con el empleo, por qué no hay mayor atracción de capitales, por qué nuestro país no tiene mayor inversión en innovación y tecnología, que son los grandes temas, además, a la luz de una transformación mundial que está empezando a desarrollarse en todas partes. Entonces, que estamos quedándonos atrás económicamente, y creo que la medida que se está planteando es una medida todavía extremadamente compleja en términos de que no genera grandes consensos y que puede no significar lo que se está planteando por parte del gobierno, y después puede generar un impacto no menor en términos de que haya mucha frustración, y la pérdida de confianza ciudadana después va a ser más aguda de lo que es al día de hoy. Ya son las 9 de la mañana con 32 minutos, de regreso con ustedes acá en Enlace USACH con nuestro panel de cada mañana. Hoy día nos acompañan Nicolás Mena, ex subsecretario de Justicia, director de Fundación Chile 21, y también Macarena Cox, socia de la consultora de Asuntos Públicos y Comunicación Estratégica Polka, abordando como siempre los temas de actualidad. Y ahora vamos a centrarnos en temas que van de la mano también de la mega reforma. Estuvimos de alguna manera enlazando lo que son las perspectivas de crecimiento de nuestro país, el IPOM dado a conocer por el Banco Central, con lo que es la mega reforma, pero queremos además quedarnos un poquito con lo que está pasando al otro lado del sector político, con la oposición. Y ahí está el tema de cómo se va a estar rebarajando la estrategia frente a esta reconstrucción o este proyecto, y ahí se siguen barajando opciones, mesa técnica, recurrir al Tribunal Constitucional, dividir la iniciativa, algo que también se ha estado planteando desde hace bastante tiempo y que se ve dentro de los horizontes de la oposición. En ese sentido, quiero ir citando también algunas opiniones, por ejemplo, en lo que tiene que ver con instalar mesa técnica. La senadora Paulina Bodanovich del PS ha impulsado esta idea de tener un espacio técnico de diálogo que permita corregir la iniciativa durante su tramitación en particular. Nosotros lo propusimos al ministro de Hacienda en una de las sesiones de la comisión, que instaláramos el sistema que se usó en la reforma previsional, que es ir discutiendo finalmente normas en particular, irlas votando y poder instalar mesa técnica que vaya mejorando el proyecto. Es una de las señales que se han estado dando particularmente. También quiero citar al senador de la DC, Iván Flores, en la línea de poder separar el proyecto. Insistió en que desde la DC le pedirán al gobierno que se separe esta iniciativa, que separe la reconstrucción, que todos vamos a apoyar, que separe algunas modificaciones que permiten agilizar al Estado de lo que significa una mega reforma tributaria. También en esa misma línea, la senadora Yasna Proboste dijo que indicó que el país, para recuperar la economía, requiere acuerdos transversales, especialmente cuando las expectativas económicas siguen ancladas en un crecimiento de solo 2,5. Y en la línea del Tribunal Constitucional, de poder de alguna manera seguir esa línea, también han habido algunos planteamientos. Por ejemplo, la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, defendió el trabajo de bloque, señalando que buscan entregar certezas a la ciudadanía. Queremos que la ciudadanía tenga la certeza de que este camino que estamos construyendo como oposición no es caprichoso ni obstruccionista, estamos dotándolo de los mejores elementos y herramientas para dar garantías. Y de ahí entonces el tema de poder ir buscando opciones también desde la perspectiva de recurrir al TC. Me quedo con ustedes para que podamos entonces ir revisando estas opciones. Nicolás, cuéntame un poquito cómo ves este rebaraje y además un tema no menor, de qué manera se va a poder ir generando un consenso, el ir bogando hacia el mismo lado, que eso ha costado bastante también desde la perspectiva de la oposición. Te tenemos silenciado, Nicolás, no te escucho, no sé si estás silenciado desde allá. Perdón, disculpe. Ahí sí. Estaba yo ahí, autocensurándome. Yo creo que la oposición, a ver, no sé si es tanta la complejidad por la cual le está atravesando la oposición en términos de articulación. Yo creo que ahí se tiende un poquito a exagerar. ¿Ya?
en la Cámara puede ser un poco más porque ahí además también no está claro el rol del Partido de la Gente. Pero yo te diría que en el Senado es bastante coordinada. Hay dos bancadas que más bien surgen de una cuestión administrativa, en la oposición me refiero. Sí. Una en donde está la Democracia Cristiana con el Frente Amplio y el Partido Comunista, que es el Comité Unido, y otra en donde están los socialistas y el PPD, pero una cuestión netamente administrativa, pero en general han actuado coordinadamente y han tenido una posición bastante clara. Por de pronto estuvieron todos de acuerdo en la idea de rechazar precisamente la idea de legislar. Ahí el problema que hay para la oposición es que no tiene mayorías. Hay dos senadores importantes que son senadores pivotes, podría decirse, que son el senador Calisto y el senador Matías Walker. Yo diría que está ya relativamente claro en la posición del gobierno, que es Matías Walker, y Calisto, que ahí se articula. Acordémonos que está con esta situación también de desafuero en ciernes, producto de una serie de acusaciones. Entonces, claro, él está en una situación de fragilidad y probablemente entonces eso lo hace a él tener una posición más táctica desde la perspectiva de sus intereses. Yo creo que la oposición está haciendo lo que puede hacer, lo que puede hacer en términos de su fuerza política, llamando a construir grandes acuerdos, que me parece que es lo que hay que hacer, que es lo razonable. Yo, si fuera gobierno, escucharía atentamente lo que plantea la oposición, no porque ello signifique un impedimento de aprobar la reforma la pueden aprobar igual por un par de votos. El punto es que si que se aprueba por un par de votos es una reforma frágil, poco consensuada, sumado al hecho de que el gobierno tiene poco apoyo ciudadano en este minuto. Y eso puede significar, como lo decíamos en el bloque anterior, que a la vuelta de la esquina, si es que hay cambio de gobierno y le toca gobernar a la actual oposición, haya otra reforma tributaria y se retrotraiga todo. Entonces, todo lo que se está planteando de inversión, insisto, las inversiones importantes, grandes, son con proyecciones de largo plazo. No son de corto plazo. Quien viene a invertir en minería, en grandes proyectos, o en energía, o en grandes infraestructuras, lo hace pensando en 10, 15, 20 años y necesita reglas claras para efectos de poder seguir jugando el partido con las reglas que se le han planteado de un comienzo al partido. Entonces, si que eso no se resuelve bien y se resuelve de mal, esto es pan para mañana. Entonces, creo que es importante lo que plantean los senadores, lo que plantean las distintas bancadas de senadores de la oposición, en términos de tratar de llegar a un acuerdo con el gobierno, y cualquiera de las fórmulas que se han planteado son razonables. El Tribunal Constitucional, yo diría que más bien se remite a la invariabilidad tributaria, más bien ahí está el punto en donde pudiese ser discutido si es constitucional o no el que se establezca esta fórmula de que no hay variación tributaria para quienes invierten desde el extranjero en Chile, y eso es discutible, y ahí hay una opinión muy interesante de algunos juristas, entre ellos Jorge Correa Sutil. Respecto de las otras temáticas vinculadas más bien con la mesa técnica y la separación del proyecto, las dos son compatibles. Yo creo que perfectamente podríamos tener una buena mesa técnica con asesores parlamentarios para efectos de poder hacer incorporaciones interesantes al proyecto de ley y al mismo tiempo separar, lo que permitiría, por ejemplo, avanzar en lo que es la reconstrucción propiamente tal y discutir con más tiempo lo que es la reforma tributaria en sí misma. Macarena, voy contigo ahora para que también me cuentes un poquito tu análisis de las estrategias que se están barajando desde la oposición. ¿Se recoge de alguna manera o se trata de traer a colación lo que fueron los acercamientos con miras a lo que fue la reforma previsional en el gobierno pasado? ¿Cómo ves también cuán plausibles son también estas ideas? Sí, yo creo que el tema, por ejemplo, de la mesa técnica suena razonable, pero este es un proyecto que el gobierno declaró como urgente. Y una mesa técnica seria, con economistas, abogados, revisando censos, donaciones, contribuciones, se demora meses, no semanas. Entonces, cuando la oposición dice queremos una mesa técnica, en la práctica lo que yo creo que está haciendo es como ponerle un freno al ritmo que el gobierno quiere para toda esta agenda de reconstrucción y avanzar en los temas económicos. Entonces, se me hace como poco viable. En el caso de separar el proyecto, claro, aquí la oposición en el fondo busca quedarse como con lo popular, que es aprobar rápido los 300 millones de dólares para la reconstrucción y poder en el fondo descolgarse de todo lo demás, que tiene que ver con las rebajas de impuestos, los cambios a las donaciones, contribuciones, viabilidad tributaria, etcétera.
Y ahí es donde, a mi juicio, se entiende un poco mejor el argumento del gobierno, porque este es un proyecto que no se puede separar tan fácilmente porque está construido como un paquete completo. Por ejemplo, si tú bajas los impuestos, necesitas compensar por otro lado. Y en este proyecto conviven varias cosas. Está la rebaja del impuesto corporativo, están los beneficios como la rebaja o la eliminación de las contribuciones, ¿cierto? La primera vivienda en ciertos casos, y también hay cambios a la ley de donaciones que implican que el Estado va a empezar a recibir menos impuestos. Y al mismo tiempo hay otros ajustes como la rebaja a la franquicia Sense que sí generan ingresos. Entonces, si tú dices, ok, aprobamos solo la reconstrucción, estás aprobando un gasto sin hacerte cargo de cómo se va a armar la caja completa. Y la izquierda, claro, quiere aprobar en el fondo los 300 millones, pero no explica en el fondo de dónde va a salir el resto si desarma el resto del paquete. Y esa plata tiene que venir de alguna parte, o de compensaciones tributarias, o de recortes en otros lados, o de más deuda, pero no hay una magia. Entonces, es complejo en el fondo llegar y decir, lo vamos a dividir. Y lo tercero es lo del Tribunal Constitucional, que claro, como decían ustedes, el foco está en el tema de la invariabilidad tributaria, porque claro, lo que dice el proyecto es, si usted viene a invertir 50 millones de dólares o más a Chile, nosotros le aseguramos que no le vamos a cambiar las condiciones tributarias por un periodo muy largo, y que hoy se habla, si no me equivoco, como de 25 años. Y el argumento del ministro es que eso le da certeza a las grandes inversiones, sobre todo a las extranjeras, porque en el fondo les va a permitir proyectar utilidades, saber cuál es el escenario tributario que va a haber y tener en el fondo como seguridad jurídica, que es lo que hace mucha falta también en América Latina, donde vienen en el fondo a invertir, atraídos por grandes promesas y después les cambian las reglas a mitad de camino. Entonces, claro, acá se van generando varias críticas, porque 25 años implica que durante 6 gobiernos no se pueden subir los impuestos a estas empresas, pase lo que pase. Por otro lado, no se le exige prácticamente nada para invertir. No hay hitos, no hay obligaciones de ejecutar la inversión en un corto plazo. Por ejemplo, lo que decía Karin Bianchi, que por último que les digan, ok, de aquí a 5 años tienes que invertir todo el capital o asociarlo a empleos. No se asocia directamente a nada. Entonces, eso, claro, debería quizás amarrarse como a cosas más concretas, que se podría estar dentro de la discusión, pero que en el fondo esto esté sujeto a más beneficios que solo al tema de la inversión. Y en el tema del Tribunal Constitucional, claro, la oposición dice que una invariabilidad tan larga podría ser inconstitucional porque amarra demasiado, en el fondo, la potestad tributaria de todo el Estado y porque está como metido todo dentro de este tutti frutti. Pero todo esto pasa en un contexto también que hay que tener ojo, que es donde tenemos un desempleo que supera el 9%, hace ya casi 5 años, y tenemos una desocupación que ya lleva mucho rato sobre el 8%. Entonces las empresas hoy día no están creando empleo, y por eso el ministro insiste en la rebaja del impuesto corporativo, porque la apuesta es que si las empresas pagan un poco menos de impuesto, lo que se espera es que parte de esa inversión se reinvierta en el fondo en generar más trabajo. Claro. Pero por otro lado, la izquierda también tiene un punto, que nadie lo puede asegurar por decreto, porque tampoco se puede negar que todas las reformas que se han creado en los últimos años han ido bien más en la lógica de encarecer la contratación, y el resultado lo vamos viendo en las tasas de desempleo también. Entonces es como complejo. Sí, Nicolás, voy contigo ahora también para que entremos un poco en los elementos que puso sobre la mesa Macarena, que de alguna manera ve con buenos ojos el poder tener una mesa técnica, pero en contrapartida el tema de separar el proyecto sigue siendo problemático, no solamente desde la perspectiva de ella, sino que además desde el oficialismo. Quiero quedarme con ese aspecto para efectivamente ver qué elementos pueden o no seguir avanzando o transitando en carriles paralelos. A ver, yo no veo tan complejidad en la separación del proyecto. Yo ahí tengo una discrepancia. Yo creo que es perfectamente compatible la separación con un trámite ágil y con mayores consensos. Porque además es un proyecto que toca cosas muy distintas. Toca temas de reconstrucción, toca temas de exenciones tributarias, rebajas tributarias, temas también de permisos.
Es un proyecto muy extenso, un proyecto que acuérdense que incluso en un minuto dado se discutió respecto de su idea matriz. Todos los proyectos en Chile tienen que tener una idea matriz que sea coherente. Hay una cuestión constitucional no menor en términos de la coherencia con la cual tú presentas un proyecto. Tú no puedes meter en un solo paquete cuestiones distintas que no necesariamente se vinculan unas con las otras. Y acá hay muchas cuestiones distintas. Es un proyecto que tiene una cantidad de páginas muy grande, es muy macizo en términos de información, en términos de distintas cuestiones que aborda. Se aprobó en un tiempo récord de prácticamente un mes y medio en la Cámara de Diputados. Se pretende aprobar con igual celeridad en el Senado. Estamos hablando de una cuestión que va a quedar por un periodo largo de tiempo, que se refiere a algo tan esencial como es cómo el Estado logra recaudar tributos, cómo logra también repartir esa carga de tributos dentro de sus ciudadanos, qué forma de proporción lo hace. Los tributos tienen dos propósitos, uno recaudar y el otro también es generar mayores niveles de equidad. Entonces no podemos perdernos con respecto a la relevancia de este proyecto y tratar de que por una agenda propia del gobierno, porque ellos quieren sacar esto como un check que les permita decir, mire, cumplimos, vamos a tratar de apurarlo a matacaballo lo más rápido posible sin análisis de expertos. Además que ha habido también mucho rechazo y mucha reacción contraria al proyecto. El Consejo Fiscal Autónomo es uno, pero es impresionante la cantidad de economistas que también están planteando cuestiones que son dignas de analizar y parece que no se escuchan. Entonces no son pocos. Hay economistas de todos los sectores, no solamente del mundo del progresismo y de la centroizquierda. Incluso la ex candidata Matella ha planteado también sus reparos. Entonces yo creo que aquí ha habido una intención de tratar de aprobarlo rápido y es peligroso, insisto. El proyecto tiene una serie de hipótesis que además no están comprobadas. Acordémonos que los grandes temas que generaban por parte del mundo empresarial, cuestionamiento al crecimiento en Chile no eran precisamente la rebaja de impuestos. Y si uno hace comparaciones con otros países del mundo, hay países que tienen impuestos más altos y tienen niveles de desarrollo mucho más altos que Chile. El problema era la permisología famosa, el tema de los famosos permisos y cómo eso estaba trabajando la inversión. Cuestión en que yo concuerdo. Efectivamente, nosotros nos fuimos armando una maraña de permisos administrativos que hicieron muy difícil el poder hacer ágil la inversión económica en Chile y muchos proyectos de repente se encontraban años y años tratando de salir adelante producto de trabas en distintas entidades, ya sea municipales, seremías, etcétera. Bueno, ese es el tema, a mi juicio, más relevante en este minuto para efectos de poder hacer ágil la inversión. Pero no es precisamente una rebaja tributaria y tampoco en las discusiones. Y acordémonos también que el ministro Marcel planteó incluso una rebaja el año 2020, si mal no recuerdo, el 2022 y fue rechazada. Y fue rechazada por los mismos parlamentarios que ahora son parte del gobierno. Entonces aquí hay una cuestión de un juego político muy dañino. Aquí hay falta de voluntad de llegar a grandes acuerdos y consenso. La reforma de Foxley el año 91 o 90, no recuerdo exactamente, pero fue entre el 90 y el 91, permitió el país sostenido durante muchos años y también se acusaba de que el país se iba a caer a pedazos y que se hacía esa rebaja que aumentó, si mal no recuerdo, el impuesto a las grandes empresas y también hubo un aumento del IVA. Bueno, en fin, son cuestiones que requieren de grandes conversaciones, de acuerdos amplios entre los distintos sectores políticos. No puede ser algo a la rápida, son decisiones muy radicales en la sociedad y en los estados y por lo tanto me parece que tratar de sacar esto como rápidamente para efectos de poder marcarse un logro político y decir cumplimos es un triunfo lo pirro. Macarena, me quedo contigo, particularmente ver la aproximación que hace Nicolás respecto a la celeridad y efectivamente el poder ir sacando cuentas alegres respecto a un éxito, aunque sea por pocos votos. Sí, el tema es que este gobierno también se planteó como un gobierno de urgencias en seguridad, de urgencias económicas, etcétera. Entonces cuando ellos presentan este proyecto, con todos estos, en el fondo, temas que en el fondo, él tiene razón, que en el fondo como que tienen que ver con demasiadas lógicas distintas, tocan problemáticas muy distintas, etcétera. Entonces es mucho más una reforma tributaria que una reforma de otro estilo. Pero sí, en el fondo yo no veo que haya una disposición al diálogo, porque ellos están muy convencidos de que esto va a destrabar la inversión, va a mover el empleo, va a financiar la reconstrucción al mismo tiempo, y que lo va a hacer en un plazo de terapia de shock, que es con la misma impronta que ellos llegaron en marzo a gobernar en todos los otros temas que ya los habíamos conversado. Entonces, también en el fondo tenemos una oposición que
que podría no estar dividida, pero sí, en el fondo, al no tener mayoría, van apareciendo estos otros actores como el PDG, etcétera, que cada día van a encarecer mucho más su voto. Entonces, hoy día, por ejemplo, claro, la oposición no tiene la mayoría para poder aprobar esta mega, o sea, para poder rechazar esta mega reforma, pero quizás el día de mañana el PDG ya no va a estar votando con el oficialismo, sino que va a estar en la vereda contraria. Entonces, también en el fondo los escenarios pueden ir cambiando en el corto o mediano plazo. Pero justamente, por lo que decía anteriormente, a mí me parece que separar el proyecto es complejo porque en el fondo Hacienda, en base a los argumentos que ha presentado, cree que la única forma de que esto funcione es manteniendo la lógica completa. Entonces, trozarlo va más allá como de los detalles técnicos, tiene que ver con cambiar el corazón de toda su estrategia. Entonces, igual, en el fondo se va a seguir insistiendo en este camino. Lo mínimo es que en el fondo el mundo político diga con todas sus letras que en el fondo si se va a desarmar, ¿cachai? ¿Quién va a pagar la diferencia cuando haya que cuadrar la caja? Yo creo que tiene que ver mucho con eso, porque en el fondo el tema de la reconstrucción va a ser un tema bastante caro, bastante difícil de manejar en temas de inversión, pero tiene que quedar como muy trazado desde dónde se van a sacar en el fondo todos los recursos para poder llevar esta reforma adelante sin que esto signifique un problema en el corto o mediano plazo para el país, ni para el endeudamiento, que ya sabemos que está muy por encima de las cifras esperadas, pero también que no vaya a tener un golpe en el desempleo de las personas. Quiero dejar estos minutos que nos quedan para ir cerrando ideas, Nicolás. Yo insisto de que es fundamental que el gobierno se sienta a conversar y se sienta a conversar con un ánimo de acuerdos con la oposición. Eso es fundamental por el bien de Chile, por el bien de todos nosotros. La fórmula puede discutirse, puede ser la separación del proyecto, puede ser otra fórmula, una mesa técnica, hay que buscarla. Yo creo que la voluntad está. Creo que hay que destacar que la oposición en el Senado está con un ánimo de construir acuerdos, no de negar la sal y el agua. Y eso es importante. Yo creo que hay un consenso en todos los actores políticos de que el país necesita crecer, necesita mejorar sus perspectivas de crecimiento, necesita estabilizarse. Este es un país que sigue siendo un país extraordinario y excepcional en la región. Es importante también señalarlo. Nosotros no estamos al nivel de otros países de Latinoamérica. Tenemos problemas, pero somos un país totalmente confiable, con instituciones sólidas, en donde funciona la justicia, hay separación de los tres poderes de forma nítida, hay niveles de corrupción, pero todavía existe un ministerio público autónomo que funciona de manera adecuada, etcétera. Es decir, alguien que viene a invertir sabe que está invirtiendo en un país serio. No perdamos nuestra capacidad para llegar a grandes acuerdos y para mantener esa seriedad en la inversión y en el desarrollo del país. Por eso que yo creo que lo más relevante es de que entienda, y ahí yo concuerdo con Macarena respecto a que hay una visión hiper ideologizada respecto a este proyecto. Se cree que este proyecto va a ser la panacea, va a resolver todos los males. Ningún proyecto por sí solo resuelve todos los males. Nosotros ya tuvimos anteriores en donde había sectores también que creían que ciertas reformas iban a cambiar el curso de la vida de todos los chilenos y no fue así. Bueno, esta cuestión no es ni blanco ni negro, tiene muchos matices y tiene que tratar de llegarse a un acuerdo que permita a todas las partes sentirse que han perdido algo. Cuando todos sienten que han perdido algo es porque el acuerdo fue bueno. Macarena, cierro contigo el panel del día de hoy. Sí, el tema del diálogo yo creo que es un camino que tiene que estar sí o sí considerado dentro de toda la discusión, porque cuando tenemos un gobierno que está convencido de que el paquete tal como está es la receta correcta y tenemos una oposición que también tiene reparos que son legítimos sobre los plazos, condiciones, etcétera, esto no se va a corregir contando votos ni tampoco con amenazas dentro del Tribunal Constitucional, se va a corregir sentándose a hablar. No sé si la mesa técnica considera los plazos necesarios pensando en la urgencia que tiene el proyecto, pero sí hay que hablar cuándo se rebaja, cómo se compensa, cómo va a seguir el tema de la inversión y el empleo. Tiene que haber un diálogo honesto, que no tenga que ver solamente con sacarse una foto para los titulares, sino que tiene que ver con el fondo transparentar los números y cuáles son las prioridades reales, tanto que el gobierno está imponiendo, sino que también como para la oposición, para poder en el fondo poder poner en marcha de nuevo el país que ha estado bastante detenido en los últimos años.
Quiero darle las gracias a ambos, a Nicolás Mena, Macarena Cox, por habernos acompañado el día de hoy. Un gran abrazo y nos estamos reencontrando más adelante en nuevos paneles. Que estén muy bien. Muchas gracias.